Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos. Ya casi terminamos. Hoy estamos por capítulo 26 y son 28. Así que nos quedan 2 capítulos para ver cómo es que termina este libro, porque en realidad la historia no termina. Y es lo que vamos a ver al final, de que Lucas en realidad al final no hace un cierre del libro, no hace una conclusión. Entonces continuamos después de una semana de ayuno y oración congregacional. Ojalá que usted haya podido participar junto con nosotros. Pero bueno, continuamos con este estudio y vamos a comenzar orando. Padre Santo, te damos gracias por esta semana que ha iniciado. Gracias por este tiempo que podemos venir a tu palabra a crecer y a aprender. Te ponemos cada una de las cosas que vamos a estar haciendo durante esta semana, Señor, que tú tomes el control, que tomes el control de nuestra vida, de todo a nivel integral, Padre Santo. Así que te pedimos que ahora en este tiempo que vamos a estar estudiando tu palabra, tu espíritu revele y traiga crecimiento a nuestra vida. Así que, Señor, gracias, te alabamos y te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén. Ok, voy a compartirles la presentación para que veamos la materia del día de hoy. Por ahí ya creo que ya tiene que estar apareciendo. Ahí está. Ok, entonces, para poner un poco en contexto qué era lo que estaba sucediendo, recordemos que Pablo estaba custodiado en Cesarea. Ya tenía aproximadamente unos 2 años de estar ahí y estaba con Festo, que era el gobernador de toda la región. Pero como Festo había sido nombrado, el rey Agripa y Berenice, su hermana, habían ido a visitarlo. ¿Okay? Y Festo les comenta un poco qué era lo que estaba pasando con este Pablo y con todos los judíos y todo el alboroto que se había armado. Y el rey Agripa había estudiado mucho acerca de la cultura judía, así que le interesó y le pidió hablar con Pablo. Entonces, Festo llama a Pablo a comparecer o a hablar delante de Agripa, pero quiero que tomemos un poco en contexto algunas cosas. Dice que Herodes, el bisabuelo de Agripa, de este Herodes era un título, no era un nombre, era un título que se iba por generaciones. El Herodes, el bisabuelo de Agripa, trató de matar a Jesús cuando era niño. El Herodes, abuelo de Agripa, mató a Juan el Bautista. Y Herodes, el papá de Agripa, mató a Jacobo el apóstol. Entonces ven que estaba delante de una persona que, ¿verdad? Que sus predecesores habían perseguido y matado a los seguidores de Jesús. Y ahora estaba Pablo, uno de los mayores defensores del evangelio de Jesús, delante de un nuevo Agripa. ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo iba a reaccionar esto? Así que aquí comienza nuestro estudio del día de hoy. Y vamos a ir leyendo Hechos 26. Y dice así: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo, Pablo. Entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Pablo lo que iba a hacer era hablar o defender su caso. Pero recordemos que Pablo ya había dicho que él quería ir delante del César. Entonces, no importa el veredicto que ellos dieran, ya había un proceso en movimiento para trasladar a Pablo ante el César. Pero dice así: me tengo por dichoso, rey Agripa, de que pueda defenderme hoy delante de ti de todas estas cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Entonces, Pablo dice: qué bien, rey Agripa, qué bien estar hoy delante de ti. Y ya que conoces todo esto, quiero contarte qué es lo que ha pasado, qué es lo que, qué ha sido, por qué es que me tienen el día de hoy acá. Pero también quiero que retomemos algo importante del ministerio de Pablo. Aquí se está cumpliendo algo que Jesús ya le había dicho. Y está en Hechos 9:15, cuando está Ananías y Jesús le dice que vaya y ore por Pablo. Y le dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ya Pablo había estado delante de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ya había estado delante de los hijos de Israel, que eran todos los judíos, pero le faltaba reyes. ¿Y a quién estaba delante? Delante de un rey. Así que en este momento es donde se está cumpliendo
todo lo que Jesús le había dicho a Pablo que él iba a hacer. Estar delante de gentiles, delante de reyes y delante de los hijos de Israel. Entonces, las promesas de Dios siempre se cumplen, porque desde que le dieron esta palabra a Pablo hasta esta fecha, se dice que pudieron haber pasado unos 20 años. 20 años. ¿Cuánto tiempo a veces nosotros esperamos por una promesa del Señor o por algo que haga el Señor? ¿Verdad? Lo queremos inmediato, queremos que se cumpla ya o mañana. Pero 20 años, ¿qué pasaría si el Señor nos dice, te voy a dar eso, pero dentro de 20 años? ¿Seguiríamos en el camino? O inclusive, en realidad Jesús nunca le dijo a Pablo cuándo se iba a cumplir. Tal vez era el anhelo de Pablo. Y Pablo decía, Señor, ya he estado delante de gentiles, ya he estado delante de los hijos de Israel. ¿Cuándo será el momento que estaré delante de reyes? Pero aquí sigo, Señor. Aquí voy caminando. Muchas veces nosotros creemos que Dios no nos contesta. Creemos que Dios no escucha nuestras peticiones, pero es que tal vez no es el momento. Pablo tuvo que hacer muchas cosas para poder estar delante del rey Agripa y no estaba en las mejores condiciones porque estaba arrestado. Entonces, tenemos que entender los tiempos de Dios, el momento de Dios y la forma de Dios. No son la misma forma nuestra. Entonces, esa promesa que usted tiene, que Dios le ha dado, ese ministerio que tal vez Dios le ha dado y que usted dice, pero ¿cuándo, Señor? Vendrá en el momento oportuno, en el momento en que el Señor lo haya decidido para nosotros y será de bendición porque será el cumplimiento de aquello que ya nos ha prometido. Porque muchas veces si adelantamos la promesa nosotros mismos, les puedo asegurar por experiencia propia que sale mal. Entonces, aquí está Pablo cumpliendo a cabalidad su ministerio, delante de gentiles, delante de reyes y delante de los hijos de Israel. Entonces, Pablo va a aprovechar, dice, bueno, ya que tengo a un rey delante de aquí, le he dado testimonio a gentiles, le he dado mi testimonio a los hijos de Israel, inclusive le dio su testimonio a los sacerdotes del templo judío, y dice, bueno, ahora voy a dar mi testimonio delante del rey Agripa. Así que voy a leer bastante, pero después lo voy a retomar. Ya esta historia ya la hemos leído como 2, 3 veces, que es el testimonio de Pablo, que es la historia de Pablo, pero después la vamos a retomar en ciertos puntos. Y dice así, Hechos 26:4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía reí, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que estaban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles y de a quienes ahora te envío,
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo que nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, otra vez Pablo cuenta su testimonio. ¿Okay? Los que hemos estado leyendo este libro, es interesante, no sé si a ustedes les ha pasado, cómo desde la primera vez que sucedió, contado por Lucas, después está contado por Pablo un par de veces, a esta uno entiende mejor las cosas, o uno ve las cosas diferentes. Ahora, ¿cuáles son los puntos importantes que Pablo toca de su vida? Uno, dice que se crió en Jerusalén, dijo, yo soy judío, criado aquí, que vivió de acuerdo a la más rigurosa secta de los fariseos, que servía fervientemente a Dios de día y de noche, o sea, era un servidor de esos que estaba metido 24/7. Creyó que su deber era detener a Jesús de Nazaret, o sea, él dijo, en ese tiempo, cuando era Saulo, él dijo, mi trabajo es detener a Jesús. Mi trabajo es detener todo esto que se está hablando, todo esto que están diciendo de este Jesús, eso no es correcto. Y por defender a Dios, hizo cosas en el nombre de Dios que en realidad estaba en contra de Dios. Y ahí es donde también tenemos que tener cuidado cuando decimos o hacemos algo tratando de defender a Dios. Persiguió y encerró en la cárcel a muchos inocentes con el respaldo de los principales sacerdotes judíos. Pablo no lo estaba haciendo solo. Pablo sí tenía el impulso, tenía las ganas, pero también tenía el permiso de las autoridades para hacerlo. Dio su voto en las ejecuciones de estas personas, como en el caso de Esteban. Forzó a los cristianos a blasfemar contra Jesucristo. Vean ese testimonio que está contando Pablo de cómo él era antes y mucho de lo que él dice que él hacía era en contra de Dios, en contra de Jesús. Su furia lo hizo inclusive ir a ciudades extranjeras a perseguirlos. Y ahí llegamos a un punto donde después viene el encuentro de Pablo con Jesús. Pero vean que todo lo que Pablo contó en su testimonio fue todo aquello que lo alejaba de Jesús. No jactó ni se rajó de lo que cuántas personas él mataba, sino que él dijo, hice todo esto creyendo que estaba haciendo lo correcto, pero en realidad me estaba alejando de Dios. Que en Damasco vio una luz y una voz que le hablaba en lengua hebrea. ¿Verdad? La lengua hebrea era la lengua original del pueblo de Israel. Dice que se encuentra con Jesús, que Jesús lo pone como ministro y testigo de su encuentro y de lo que vendría. De igual forma, Jesús a usted y a mí nos pone como ministros y testigos de lo que hemos pasado. Dice también de que Jesús abriera los ojos de aquellos a los que iba para que vieran la luz, para que pasaran de ser de Satanás a ser hijos de Dios, para que recibieran la fe en Jesús, el perdón de los pecados y la herencia. Esto era lo que Pablo buscaba en todos estos. Cada vez que él hablaba, cada vez que él iba a algún lugar, era lo que él buscaba, que Jesús abriera los ojos de la gente para que vieran la luz, para que dejaran aquellas cosas que los alejaba de él, ¿verdad? Que es el pecado, que es de Satanás, pero también para que encontraran el perdón de los pecados y herencia con él, que es estar en el cielo y es ser sus hijos. Pablo obedeció y siguió la visión que se le dio, fue a los gentiles a muchas ciudades. Por eso los judíos querían matarlo. ¿Por qué? Porque daba algo más allá de que los judíos habían tratado de no meterse, porque entre más la gente creyera en Jesús y viera la verdad y viera la luz, sabría que lo que los fariseos estaban haciendo, que los saduceos lo que estaban haciendo, en realidad no venía de Dios.
Dice que Dios los ayudó y protegió. Pablo siguió dando el evangelio a toda persona y que Cristo fue el primero en hacer esto. Esto fue lo que Pablo le comentó o le contó al rey Agripa. Vean qué impresionante cómo lo que le contó fue lo que le sucedió a él. No llegó y no le dijo, mira, y es que en las escrituras dice esto, y que muchas veces cuando nosotros tratamos de llevar a la gente a Cristo, lo que hacemos es que le recetamos la Biblia, pero no le contamos cómo fue la transformación en nuestra vida, qué he experimentado yo, cómo fue el amor de Dios hacia mí, cómo fue el perdón de Dios hacia mí, cómo si yo era de una forma, pero ahora soy de esta. Entonces, usted quiere llevar a alguien a los pies de Cristo, cuéntele su vida, cuéntele lo que Dios ha hecho en usted. Entonces, seguimos leyendo en Hechos 26-24, y aquí es donde Agripa le dice, Pablo está loco. Pablo jamás, esto, ¿verdad? Festo es el que le dice. Entonces, Hechos 26-24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Verdad? Y entonces le dijo, no, Festo le dice, no, Pablo. O sea, ¿cómo me estás diciendo? No, esto es locura, esto no se entiende. Tienes tanto conocimiento que yo creo que ¿verdad? Se te soltó un tornillo, como decimos. Pero es que para ellos es locura, ¿sí? Muchas veces lo que nosotros hacemos es locura. Vean por qué Festo decía que era locura. Y vamos a devolvernos algunos de los versículos que hemos leído. A pesar de que Pablo estaba en prisión y en cadenas, dijo que estaba feliz de estar delante de Agripa. ¿Verdad? En Hechos 26:2 dijo, me tengo por dichoso rey Agripa. ¿Cuántos de nosotros en medio de una situación así podemos decir, qué dichoso estar aquí? No, decimos, no, qué desgracia, qué pereza. Esa sería la reacción normal. Pero Pablo sabía quién lo acompañaba y Pablo sabía que era el cumplimiento de su ministerio. Y él dijo, qué dichoso estar aquí, porque ¿sabes qué, rey Agripa? Hoy me estás haciendo cumplir mi ministerio. No importa lo que esté alrededor, no importa las circunstancias, hoy se está cumpliendo lo que el Señor me había dicho. Después, Pablo insistía en la resurrección de los muertos. Dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros que increíble cosa Dios resucite a los muertos? Que el Cristo habría de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos. Decían, bueno, y resurrección de los muertos. Recordemos que los romanos tenían sus dioses muy parecidos a los dioses griegos y ellos no creían tanto en la resurrección. ¿Okay? Tenían el Hades, tenían todo el asunto, pero no creían en la resurrección. Después Pablo dice que él experimentó una visión celestial la cual le cambió su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un encuentro con Dios y decimos, esto transformó mi vida? Pero cuando se lo contamos a alguien, uno dice, ah, sí, en serio, qué interesante. ¿Por qué? Porque no entienden lo que nosotros hemos experimentado. Entonces, sí, yo sé que le dije que usted tiene que contar lo que usted experimentó, pero también trate de contarlo de forma que la otra persona lo pueda entender, de forma de que usted pueda sentir esa empatía y tratar de que esa persona se ponga en su lugar y que pueda también querer experimentar eso, pero a veces lo contamos tan elevado que ni siquiera a veces nosotros lo entendemos. Cuéntelo tal y como es. Cuente detalles, cuente cosas, cuente historia y va a ver cómo la gente va a querer conocer más. ¿Por qué otra cosa? Festo dijo que estaba loco. Él estaba más preocupado por proclamar a Jesús que por su libertad. En Hechos 26-22 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy dando testimonios a pequeños y a grandes. Pablo no dijo, viera todo lo que yo he contratado abogados, he contratado el mejor buffet que hay en Jerusalén y aquí en Cesarea, he buscado ver cómo salgo de aquí, no he podido reunir el dinero para pagarle a Festo, para que me... No, Pablo no estaba preocupado por salir. Pablo decía, sí, estoy en la cárcel, sí, estoy en una situación complicada, pero no me toca a mí salir de aquí. Yo sé que Dios me va a sacar en el propósito de Dios, en el tiempo de Dios y a la forma de Dios. Mientras tanto, yo voy a dar testimonio. Entonces, él estaba más preocupado por hacer su trabajo para el Señor que por sí mismo. Y por último,
dice que había un mensaje de esperanza y redención para toda la humanidad, no solamente para los judíos, sino para los gentiles, para Festo, para Berenice, para Agripa. Por eso cuando les dice en el Hechos 26, 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, por eso es que Festo le dice, estás loco. ¿Cómo que lo que me estás diciendo también es para mí? A ver, yo no soy judío, Pablo. Pablo, yo no soy de los tuyos. ¿Cómo me vas a decir que esta redención, que este perdón de los pecados, que esta herencia también es para mí? Eso no tiene sentido. ¿Cómo me estás diciendo de que va a resucitar, que resucitó Jesús y que también vas a resucitar en algún momento en él? ¿O cómo es que no estás preocupado por tu libertad y más bien estás alegre de estar delante de mí, donde tengo una descendencia que ha matado a los tuyos? ¿Verdad? Y ahí decía, es locura. Pero en 1 Corintios 1:18, Pablo llega y después dice, porque la palabra de la cruz es la locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, a veces lo que sucede en la cruz, cuando llegamos a la cruz, es locura para la gente. No le entienden. Pero en realidad, hasta que nosotros los llevemos a que lo experimenten, les puedo asegurar que no lo van a entender. Le puedo asegurar que la gente no va a entender en su totalidad qué es tener una relación con Dios hasta que no la experimenten. Usted puede contárselas, pero usted tiene que llevar a la gente a que experimente esa misma relación con el Señor. No basta solo con decirlo. Hay que experimentarlo. Entonces, esto es locura. Seguir a Cristo es locura. ¿Verdad? Y como decía ahí en Alicia del País de las Maravillas, el libro, la película, en realidad al final todos estamos locos, ¿verdad? Todos los que seguimos en esto y todos los que permanecemos en esto, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, sí, caemos dentro de esa locura de creer y de saber y de confiar que Dios es más grande que cualquier otra cosa. Seguimos leyendo Hechos 25, 26 y dijo, pero él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey, delante de quien también habló en toda confianza, sabe estas cosas, pues no pienso que ignora nada de esto porque no se ha hecho esto en algún rincón. Cuando dice esto no se ha hecho en algún rincón, lo que quiere decir es que esto no se inventó en cualquier lugar. Esto no fue algo que mientras yo estaba ahí en un rincón en la cárcel me lo inventé. No, esto ha estado, esto ha caminado, esto tiene tiempo. Esto conforme más avanza el tiempo, más crece. Y en este momento, conforme vamos caminando, conforme vamos haciendo, la palabra de Dios sigue creciendo y la palabra de Dios y la iglesia de Dios sigue creciendo. Entonces, dice que le dice a Agripa, y todo esto el rey Agripa lo conoce porque él sabe muy bien toda la cultura. Ahora, Pablo va a retar directamente a Agripa y le va a decir directamente algo. Le dice, rey Agripa, ¿crees rey Agripa a los profetas? Cuando le dice, ¿crees rey Agripa a los profetas? Era porque Agripa había leído seguramente a Isaías, a Jeremías, a todos los profetas que venían, porque era parte de la cultura judía. Entonces imagino que Agripa estuvo leyendo eso y le dice, ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. Seguramente mientras Pablo daba su testimonio, veía a Agripa como diciendo, ah, sí, ¿verdad? Sí, qué interesante. Sí, eso yo me acuerdo de, sí, cuando con lo que Jesús, sí, yo sabía de eso. Sí, mira, y seguro Agripa iba en su mente amarrando cabos y recordando mucho de lo que había leído. Entonces Pablo le dijo, Agripa, con tu cara me dijiste que sí crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. O sea, por poco me persuades. Ahora, no es responsabilidad nuestra si alguien acepta a Jesús o no. ¿Verdad? No podemos echarnos esa carga
de decir, es que no le hablé bien, es que no, es que tenía que haberle contado esa otra parte del testimonio para que fuera más impactante y que realmente se convirtiera. No, es que yo creo que si hubiera omitido esa otra parte, que yo creo que, no sé, estaba un poco dura y se lo hubiera presentado de otra forma, realmente hubiera creído. No es nuestra responsabilidad si la persona cree o no, es responsabilidad de la persona porque es una decisión personal e individual. ¿Ok? Entonces, Agripa dijo, por poco me persuades. Y yo me imagino que si Agripa hubiera estado en otro contexto, hubiera dicho, Pablo, ¿y qué tengo que hacer? ¿Ok? Porque aquí estaba Agripa, Festo, Berenice, y habían otro montón de personas. Ellos no estaban solos. Entonces, imagínense si Agripa hubiera dicho, sí, sí creo. ¿Qué tengo que hacer? No sé si Berenice, su hermana, lo hubiera dejado. ¿Por qué? Porque iba en contra de su reinado. Hubiera sido aceptar a Jesús como rey y no podía aceptarlo. Hubieran perdido todo. Festo no lo hubiera dejado. La gente que ahí está no lo hubiera dejado. Y fue más la presión que sentía Agripa por las demás personas que por lo que él realmente tal vez estaba sintiendo. Entonces le dijo, Pablo, por poco me persuades. ¿Ok? Entonces, pero esto no desanimó a Pablo. Pablo no dijo, bueno, de ahí. No, Pablo dijo en Hechos 26-29, le dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho. Le dijo, Agripa, tal vez por poco no te persuado, pero te puedo asegurar que te persuadí un poquito. Quedó ahí algo, quedó la semilla, quedó lo que te acabo de decir, quedó ahí dando vueltas en tu corazón, te lo puedo asegurar. Y le dice, y no solo por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. Y ahí estaba incluyendo a Berenice, a Festo y a todos los guardias, y todos los que estaban ahí se fueran hechos tal cual yo soy, excepto por estas cadenas. Entonces le dijo, ahí estaba hablando de libertad. Y les dijo, ojalá ustedes fueran tan libres como yo soy. Claro, excepto por estas cadenas que están aquí, pero yo soy libre. Y desearía que ustedes también fueran libres. Entonces, ahí Pablo también sabía que él ya había sembrado la semilla, que iban a venir otros que también iban a seguir hablando, iban a seguir haciendo, pero que también esto iba a ir creciendo dentro de ellos. Entonces, después de esto se reúne Festo, Agripa y Berenice y empiezan a hablar y empiezan a discutir y ven que no hay nada en contra de Pablo, no hay nada que lo puedan acusar, pero Pablo ya había iniciado, ya había apelado al César, que era iniciar este proceso de ir a presentar a César su caso. Entonces en Hechos 26, 30, 32 dice, cuando dijo estas cosas, se levantaron el rey, el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Ven que no estaban solo ellos, había más personas. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Lo declararon inocente. Y Agripa dijo a Festo, este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Pero si eso hubiera ocurrido, no se hubiera cumplido el propósito de Dios para Pablo de ir a proclamar el evangelio a Roma. Entonces, puede que nosotros en una situación veamos lo que está sucediendo aquí, pero le puedo asegurar que Dios ve 5, 6, 7, 10, 20 pasos más adelante. Entonces, tenemos que tener confianza de que todo lo que sucede, Dios está ahí en medio de ese proceso. En la carta a los romanos, y aquí termina este capítulo de Hechos, pero quiero terminar con esto, y es que en la carta de los romanos, Pablo había dicho que él ya había intentado ir a Roma, pero se lo había imposibilitado. Él quería hasta ir a Roma. Él tenía esas ganas de ir a visitar a la iglesia que estaba creciendo en Roma, pero no había podido. Y vean lo que dijo Pablo en Romanos 9:13. Dice, Dios a quien sirvo en mi espíritu anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Oraba siempre por ellos.
rogando de que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. Si era la voluntad de Dios. Nada más que no era la forma de Pablo, sino la forma de Dios. Porque deseo veros, pero comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis fortalecidos. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido con entre otros demás gentiles. Pero hasta ahora he sido estorbado. Entonces, Pablo había querido ir por sus fuerzas, por todo, pero no había podido. Entonces, Dios dijo, yo te voy a llevar. Tengo un plan para vos, hay algo para vos, pero te voy a llevar. Y va a ser a mi forma. Y vas a ver que no te van a estorbar. Vas a ver que no va a ser algo donde más bien vas a ir escoltado, donde vas, ¿verdad? Y cuando lo sacaron de Jerusalén a Cesarea iba con más de 470 soldados y Dios lo acompañó en cada momento. Entonces, ¿qué pudimos tal vez aprender el día de hoy? Realmente seguir a Dios, seguir a Jesús puede parecer locura. Puede ir más allá de lo que los otros digan, no sé, esto no sé, ¿verdad? Pero cuando vamos a la palabra de Dios y encontramos la confirmación de que seguir a Dios, de que poner nuestra vida en manos de Dios es lo correcto, es cuando caminamos firmes, cuando caminamos seguros. Entonces, por eso es que tenemos que estar constantemente leyendo la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que estar constantemente orando para que esa decisión de seguir a Dios y no seguir al mundo, no seguir la forma en que lo hacen, sino seguir la forma en que Dios nos pide hacerlo, que la forma en que ellos lo hacen es diferente a la que nosotros normalmente lo haríamos, siguiendo a Cristo, y que para ellos es locura lo que nosotros hacemos. Por eso es que todos los días tenemos que confirmar nuestra relación con el Señor. ¿Okay? Y también lo que Pablo nos enseñaba era que compartir nuestro testimonio es compartir nuestra vida, compartir lo que ha hecho por nosotros, compartir qué hemos sentido, qué hemos experimentado. Y otra importante es que a pesar de que usted cuente su testimonio, es decisión de cada quien seguirlo. No se eche la responsabilidad de otras personas o la relación personal de otras personas en usted. ¿Ok? Usted, cada quien camina diferente. Podemos ayudarnos, podemos caminar juntos, como decía Pablo a los romanos, para ir juntos creciendo, pero yo no puedo hacerme responsable por la relación personal e individual y profunda que tenga alguien con Dios. Eso es cada quien. Nosotros podemos llevarles el evangelio, podemos enseñarles, podemos capacitarlos, pero el caminar ya depende de cada uno. Así que espero que realmente, así como yo el día de hoy, hayamos aprendido bastante y que el Señor haya transformado sus vidas de alguna forma. Me gustaría que pongan en los comentarios qué aprendieron, crezcamos juntos. Me gustaría ver qué les enseñó Dios, qué les reveló el Espíritu Santo. Y yo creo que ahí es donde vamos todos en un mismo sentir y vamos aprendiendo los unos de los otros. Entonces vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias porque has revelado a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, realmente el convencimiento de que a pesar de lo que digan, a pesar de lo que veamos, a pesar de todo, Señor, seguirte es lo correcto. Y por eso tenemos que ir todos los días y ponemos nuestra vida delante de ti para fortalecer y para confirmar esta locura de seguirte a ti, Señor. Así que te damos gracias por lo que has dado. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir y que hemos podido aprender. Gracias por tu palabra y por tu espíritu. Y en tu nombre oramos. Amén. Bueno, nos vemos la próxima semana. Ahí he estado poniendo los lunes. Estamos haciendo un estudio acerca de la historia de Jesús y el paralítico. Ojalá también la puedan seguir y sé que les va a servir mucho. Así que nos vemos la próxima semana con capítulo 27. Hasta luego.